Y ahora da la casualidad de que hay muchas bandas emergentes en Ciudad de México que vienen de Guadalajara, el Uxi, por ejemplo, que vino el otro día, que es un terremoto, el Blanco, que es un terremoto. O sea, muchas bandas de Guadalajara que empiezan a ser como relevantes, ¿no? Y precisamente Luxi me hablaba como mirando hacia arriba de Say Ocean, ¿no? Como esa fue la banda que cuando ellos fueron a un show dijeron, güey, de aquí es, ¿no? Como los Sex Pistols viendo a los Ramones diciendo, güey, hay que armar una banda, ¿no? Como este es el momento, ¿no? Entonces creo que tú has sido esa persona que, si bien alguien te inspiró a ti, tú inspiraste a muchos. Qué Entonces, locura. Uxi me habló de su generación de bandas, pero me gustaría conocer cuáles eran las que te inspiraron a ti, dónde empezaste a tocar, esos primeros shows, como la escena local, ¿no? ¿Cómo Sí, llegaste a ser sí. un hometown boy, ¿no? Claro, para mí fue Aurum, que eran, o sea, lo que pasó en Guadalajara era, güey, no mames, yo tenía 13, 14, ni siquiera es mi adolescencia, mi pubertad fue un privilegio tremendo, güey. O sea, hablando de eras musicales. O sea, yo estaba descubriendo la música, que realmente hasta que tuve 12 o 13 años, supongo que para todo el mundo funciona distinto. Yo a los 12 o 13 fue cuando empecé a ser consciente como de, esto me mama. O sea, fui más no quisiera ser selectivo, más bien fui encontrando mis gustos y fui como gravitando hacia otras cosas que me gustaban más que ya no se encontraban tan fácil en el mainstream o que ya no salían en la tele o que ya no salían en el radio. Fue como esos años donde yo me empecé a meter como al mundo de lo más alternativo. Y fue a través, en la secundaria, güey, o sea, te digo, la realidad es que Guadalajara es una ciudad muy efervescente en cuanto a escenas musicales, porque así como está pasando lo del punk rock, han pasado por todos lados, ¿no? O sea, están desde años inmemorables están los Trucker, que son una banda respetadísima de jazz, güey. O sea, te estoy hablando que es una banda que toca Glastonbury como si fueran chicles, güey. Y está esta New Wave de pop como alternativo, donde está el Caloncho, Technicolor Fabric, Sabino, güey. O sea, estos son güeyes que iban a los shows de punk, ¿no? Que salen de la escena alternativa. Quizá no metidos en los toquines más mugrosos, digámoslo así, pero ahora ya son cabrones, pero eran morros que crecieron viendo a los Aurum, por ejemplo, ¿no? Yo descubro Aurum en el 2003, güey, que es casi casi cuando iban empezando. Güey, los Aurum eran una generación arriba de mí, entonces yo no escolar, sino como yo considero que es una generación cada 5 años, supongo, ¿no? Entonces, que no son tan más grandes que yo. Ponle que yo iba en tercero, en primero de secundaria y ellos estaban ya entrando a la prepa. Y ellos tenían 15 o 16 años cuando Aurum empezó a sonar nacionalmente, güey. O sea, la gente no tiene... O sea, la gente que escucha a Aurum como una banda que fue como de las últimas de la colita, de Allison, Panda, División, como de esa generación, los Aurum fueron como la última, la generación chiquita, eran los bebés literalmente de esos güeyes. Y fueron al final, alcanzaron como, aunque de edad son más nueva escuela, ellos son considerados algo de vieja guardia, ¿no? Entonces, uno de mis compas de la secundaria con el que hice mi primera banda, formé mi primera banda, me invita a su casa a comer, él tenía la batería y me dice, güey, Kyle, te traes tu guitarra y nos ponemos a ensayar unas rolas. Chido, güey. Le digo, pues, ¿cuál tocamos, güey? Y me dijo, no mames, hay una banda de un amigo que se llama Aurum y sacaron esta. Y me puso un demo que se llama Amigo, de una banda, de una de las primeras rolas. El primer EP de Aurum, si no mal recuerdo, eran 4 canciones que ni siquiera eran un EP, no era la Amigo, era creo que una más, Te voy a perder, que es un éxito rotundo, güey. Y estos güey, o sea, y la escribieron morros de 14, 15 años, güey, ¿no? Entonces me puso el güey, la rola de Amigo, dije, güey, no puede ser posible que estos güeyes son de Guadalajara. O sea, ya sonaba como un EP muy bien grabado y yo era tan impresionable, qué importante lo que descubres en esa edad, pero yo era tan impresionable que yo pensaba en qué mansión viven estos güeyes, ¿no? O sea, cómo se ve su gira internacional, güey, ¿no? O sea, puta, seguro estos güeyes tocan en Argentina y la gente se vuelve loca, ¿no? No tenía concepto de lo que era una banda local, no tenía concepto de cómo funcionaba la industria musical, si todo lo que yo veía en la tele era como Green Day y eso, yo decía, pues Sauron no era tan común que pudieras grabar como en el estudio de tu compa, ¿no? Era como, pues esto ya suena, ¿qué onda? Y Aurum empezó a suceder de una manera ridícula. O sea, yo hacía filas de 2 cuadras para ver a Aurum, güey. Y fue como esta generación en donde estaba pasando Aurum, a su mismo tiempo estaba pasando Inodoro en Guadalajara, que Inodoro al final, como que se deshicieron y se hicieron otras bandas. Uno de los integrantes ahora es un miembro activo de Technicolor Fabric, miembro fundador. Fue súper emocionante ver la transición de cómo se acabó Inodoro, cuando realmente estaba a punto de pasar. Inodoro es una banda que tenían como unos EPs, siempre de muy buena calidad, siempre sonaban superiores a los otros y tenían una sensibilidad pop
más como de rock, pues más rockerota, güey, no sé, como he escuchado por ahí que solo en Guadalajara se da esto que es el emo rock and roll, que es como un poco de rock en tu idioma, pero es cantado por un güey que le encanta el emo. Y entonces los Inodoro estaban como, eran consideradas de estas bandas que eran como Hometown Heroes en Guadalajara. Ni siquiera tengo concepto si salían o no de gira, pero fue muy emocionante en el RMX del 2012. Tocaron, o no sé si incluso uno antes, pues pudo ser el del 2009. Se estaba acabando Inodoro y en Guadalajara fue como una noticia triste, como wow, o sea, estos güeyes acaban de grabar un EP de 2 canciones, una se llamaba Noches de Frío y la otra se llamaba, eran 2 rolas, una era Noches de Frío, increíble canción, y lo presentaron en un show de Inside, güey. Entonces fue como, estos güeyes están listos, o sea, ya nada más falta que los va a firmar Movic Records, o algo así va a pasar y se van a salir de Guadalajara y listo. Quién sabe qué pasó, se acabó Inodoro y de repente empezó a haber como rumores en los foros, ¿no? Y en las escuelas de que, no mames, hay uno de Inodoro que toca en Technicolor y van a tocar en un festival. Y vimos al güey de Inodoro tocando en una banda ya como era pop y a nadie le importaba, ¿no? O sea, en Guadalajara tampoco no existía mucho, o por lo menos en la escena en la que yo crecí no existía mucho este esnovismo entre géneros. Era como, pues sí, güey, tocó una banda de metal y luego toca, nosotros somos Happy Punk, somos como 10 bandas las que nos conocemos, güey. O sea, no todas van a ser las del mismo género y solo podemos armar toquines entre nosotros, güey, ¿no? Entonces fue como un momento de mucho orgullo para la escena y de pensar como, güey, o sea, personalmente yo vi ese cambio, a mí me marcó mucho ese cambio, güey, del Juaco se llama, y no, o sea, tengo el gusto de conocer al vato, obviamente nunca le he contado esta historia, pero para mí fue muy importante verlo florecer de esa manera y ver como, wow, o sea, se puede acabar un proyecto que yo consideraba que era algo importantísimo como Inodoro, y que seguro para el güey era su vida en ese momento y de repente puede empezar otro capítulo que quizás es un poco más difícil de levantar, quizás porque es algo nuevo, pero el hecho de brincar algo nuevo que Technicolor Fabrics ahora pues es una banda que sucede a nivel nacional, internacional incluso, no empezó funcionando, güey. O sea, es una banda como de pop alternativo que empezó tocando en bares en Guadalajara también, ¿no? Entonces, para mí fue como muy chido poder ver ese camino de agua, o sea, no importa, si se acaba tu banda, pues empiezas otra y ya, güey, ¿no? Y te puede ir más chido con la que sigue, y ese es como un momento de mucha inspiración y mucha motivación para hoy, o sea, estoy invertido 100% en mi vida, se trata de poder ser la mejor versión posible de Say Ocean. La realidad es que afortunadamente construí mis herramientas emocionales y mi vida de una manera en donde si hoy se termina me sentiría tranquilo. Uno, de las cosas que ya hicimos, y dos, de que podría pues, solo empezar otro proyecto y ojalá que funcione. Y si no funciona, por lo menos me mantendré honesto haciendo lo que quiero hacer, ¿no? Misma importancia de mi escena local y mismo nivel de influencia a los Sauron que los puedo ver tocando hoy sus shows de 20 años, güey. Y decir, como, no mames, es una banda que yo iba a ver en secundaria y están tocando el Foro La Paz. Deja tú los lugares que están tocando. Siguen tocando y se la siguen pasando cabrón. Y siguen de gira, güey. Y se la siguen pasando chido. Y uno ya canta en Inside y otro toca en División, güey. Y el Bataco tocó con nosotros en Say Ocean un rato, güey. Y es como, qué honor, pinche Claude, no mames. Importantísima banda también Sonema, que eran como los bebés de Aurum. Y esa es la que yo mantengo que de esa generación o de la generación arriba de mí, que son güeyes de mi edad, es mi banda favorita de Guadalajara, la que más influyó en que yo pensara, wow, o sea, puedes tener una banda de altísimo nivel que compite con todo lo que hay en mi iPod y son los cabrones que yo pisto con ellos, güey, ¿no? Entonces, Sonema para mí fue increíble. Sacaron un EP justo, o sea, ni recuerdo el año, pero el EP se llama Mastare. Escucha recomendada, son 6 rolas o 5, todas es un universo como de este tan característico emo rock and roll de Guadalajara. Y para mí, el hecho de que Claude vino, el bataco, o sea, Joseph, era el bataco de Sonema. Y lo iba a ver y yo decía como, wow, o sea, Sonema, qué increíble banda, güey. Cuando grabamos el Mejores Tiempos en Guadalajara, por calendarios y como por cosas el Napo no podía grabar, entonces el Claude dijo, yo me lo rifo, güey, yo me lo echo. Y fue y se lo grabó, güey. Y nunca voy a olvidar el día que lo grabó, tenía una voz del hijo de su puta madre, güey. Bajó las 10 canciones, o sea, era un sábado, llegó el Claude, que era un güey que yo decía como, es el güey de Sonoma, el güey de Aurum, güey. Y llegó porque era amigo de Vic y había escuchado los demos y dijo, güey, a mí esto se me hace chido. O sea, le dijo al Vic, si algún momento necesitas algo de batería con los Say Ocean, avísame. Y pues ya como que nos habíamos visto en la escena y así como que el güey ya no éramos ajenos, ¿no? Entonces, cuando llegó a grabar, para mí era como, no mames, voy a tener el ritmo Sonema, que para mí el que es como el de Dance Dance, de Fall Out Boy, ese ritmo lo conozco yo como el ritmo Sonema porque le encantaba hacerlo al Joseph, güey. Y tenían una rola a los Sonema que empezaba así también.
Y el verlo así como, güey, es el güey de Sonoma. Y grabó la rola, llegó a las 8 de la mañana al estudio, grabó 10 canciones de vergazo, se cambió, se puso su traje y se fue a la boda, güey. Y también dije como, wow, o sea, neta puedes tener tu vida. O sea, puedes estar invertido 100% en el rock and roll y estar buscando como en las bandas que están, puedes estar colaborando de, ya sea siendo músico de sesión, haciendo las playeras, güey, entrevistándolos, güey. Puedes estar metido realmente en la escena musical y siendo una parte activa de la escena musical, mucho más allá de solo ir a shows, que ir a shows es una parte activa de la escena y es un movimiento activo también. Y al mismo tiempo se fue a una boda con su esposa terminando, ¿no? Esa también para mí fue un momento importante de decir como, sí es cierto, güey, o sea, no puedo dormirme en un disco de Say Ocean, o sea, no puedo vivir en un box set de Say Ocean, tengo que construir una vida aparte y es algo de lo que no se habla suficiente, creo, en la industria musical luego es como la importancia de construir tu vida fuera de la música, güey, o sea, la importancia de tener un pinche hobby que no se trate de ir a un show, que es maravilloso y tenemos esta bendición de poder estar lo más cerca, mucho más cerca de la música que otras personas que no se dedican a esto. Pero la realidad es que qué rico es ir a ver el fútbol, güey, ¿no? Qué rico es ir a armar un rompecabezas, qué cabrón es ir a pasear a tu perro. Y eso es algo que vi yo en ese momento en Cloud que no había, fíjate, nunca lo había verbalizado hasta ahorita que te lo estoy contando. Como que siempre admiré mucho eso de ese güey, como que no mames, tú tocas en una banda que yo respeto, cabrón. Y para ti es solo como, pues sí, o sea, el sábado fui y grabé un disco, que ese disco cambió mi vida, güey. O sea, el Mejores Tiempos volteó mi vida de 180 grados y la convirtió de repente. Yo pasé de ser un güey que te atendía para arreglarte el internet por teléfono a ser un músico profesional que tenía 35 fechas al año en México, güey, ¿no? Entonces, para mí era importante como tratar de buscar mentores, güey, tratar de buscar ejemplos. Ahora puedo ver la suerte que tuvimos de caer, siempre de rodearnos de muchos músicos que tienen esta sensibilidad fuera de la música, que luego yo he visto algunos, nunca mencionaré los nombres, pero he visto algunos que dices, puta, pobre güey, se quedó perdido en el rock and roll, güey, o sea, y que los ves, o sea, vas a la Alicia y saludas y es como, güey, yo también vengo a la Alicia, pero yo no me quiero dormir, güey. Sí, 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 sí. Conozco muchos así, igual son los mismos que tú, ¿eh? Fíjate que con la pasión que hablas de Aurum me mola un montón. Yo como alguien que ha llegado muy tarde a México, hablando musicalmente de la escena y demás, que yo tuve una escena diferente en Madrid, el otro día me di cuenta de la grandeza de la importancia de Aurum en México, porque yo solo había escuchado de Aurum, o sea, de que existían, pero nunca me había sentado a escuchar Aurum, ¿no? Y el otro día en un show, bueno, curiosamente conocí a Tano mucho antes, de la manera más estúpida e ignorante por mi parte, porque el día libre del año pasado, ¿vale? Yo me fui después del día libre de Monterrey a Guadalajara con Emery de Olmos y tocaron en el C3. Y fue Car también. Y con Car estuve cotorreando, no sé qué, tal cual. Y estuvo súper chido. Y porque él tocaba con Accidents. Y fue a un show, me hice muy amigo de Car, lo quiero un montón. Y luego al día siguiente me dice, oye, ¿quieres unas tortas ahogadas? Y yo, sí, pues vamos. Oye, le dices a estos que... Y se vienen unos de Emery con nosotros, tal cual. Y me dice, va a venir para nosotros un colega. Y yo, chido. Y vino Tano. Yo no tenía ni idea de quién era Tano. Y me acuerdo que fuimos, no sé qué, tal cual, y cotorreando con él, dijo, qué tío más de puta madre el Tano este, tío. Tío, me cae muy bien. Y nos quedamos y luego Car se va y me quedo yo con unos de Emery y le digo, oye, ¿me das raid a no sé dónde que quería ir uno de Emery? Ah, sí, te llevo. Y me subo en el coche con el Tano y yo, dice, yo también canto. Y yo, qué chido. ¿Cómo se llama tu banda? Y me dice, Aurum. Y yo, coño, creo que he escuchado de eso. Chido. Yo, ¿cómo se escribe? Aurum. Perfecto. Y luego lo busco, carnal, chido. Bueno, y digo, si te gusta esto, vente un día al podcast. Sí, lo que tú quieres. Yo no sabía quién era Aurum. O sea, yo no sé. Claro, luego empecé a buscar y dije, hostias, este tío es potente. Y me dijeron, no, pues si es la banda que más creció en MySpace y no sé qué. Dos productores diferentes, perdón que te interrumpa. El Víctor Flores, que hizo discos de Aurum y discos de Say Ocean, y Guido Laris, que hizo discos de Aurum y discos de Say Ocean, los dos me han dicho lo mismo sobre el Tano, lo creo y lo firmo yo también ahorita, porque lo he visto 1000 veces cantar en vivo desde que tengo 12 años, güey. Los dos productores dicen, él es el vocalista que menos he tenido que arreglar en mi vida. Ahí quería llegar yo. Puta madre, cómo canta, güey. Güey, en directo, el otro día vinieron los Buda y me dicen, oye, vamos, vente al show, tal cual. Chido. Saludos a los Buda, no lo puedo dejar pasar así nomás. Pues yo los quiero un montón y son unos bestias y ojalá los conociera más gente. Empecé a escuchar Buda. Vamos a tocar con Aurum y dije, por fin se me va a hacer ver a Aurum, ¿no? Güey, qué frontman más cabrón. Qué potencia de voz tan fácil lo hace ver. O sea,
dije, ok, esto es lo que hablaba la gente. O sea, estos tíos son muy buenos. Y no son punk, no son metal, no. Son unos tíos relax, tocando bien bonito, canciones bien bonitas en español, güey, con una potencia todos, pero volvemos a lo mismo, no había que hacer un vulgar display of power. O sea, eran dos tíos amarradotes, chidotes, sonaban de maravilla. Claro, yo había visto ya a Tano con Insight, pero no es lo mismo. No, no. No, no es ni mejor ni peor, es diferente, es una experiencia diferente. Y dije, Que coño, Insight con Aurum, con Tano, me flipa. o sea, increíble, Sí, sí, increíble, sí. increíble. Yo solo los he visto con Tano, pero claro, cuando vi a Aurum dije, ok, que toda la gente de Guadalajara me estaba hablando de esto y ya entendí todo. Dije, es normal que estos sean los Hometown Boys, porque, güey, son muy buenos. Sí, sí, son los darlings, güey. O sea, no. En Guadalajara, aparte, no era como que. Para mí, no sé, ellos realmente. Y sería muy interesante ver cuál es la generación de arriba de ellos, ¿no? Ellos Lo a quién veremos, iban a ver. lo veremos. Ojalá que lo vean. No me voy a perder ese episodio para ver para dónde iban esos güeyes. Pero era. Estos güeyes eran la banda número 1 de MySpace, México. Sí, sí. Todo el o sea, comprabas la Rolling Stone, hasta atrás venía el conteo. Cada puta edición de los Rolling Stone, hasta atrás venía el top 10 MySpace México. Aurum era el 1 siempre, güey. Y eran, ¿sabes? Y de ahí nosotros cortamos nuestra página del cuaderno para turar por todo el país, güey. Era como, vamos a hacer Sabinas Hidalgo, me rifas, Sabinas Hidalgo. ¿Dónde es? En el norte. Vamos, güey. Entonces te rifas. Y Gómez Palacio también, el mismo cámara, güey. O sea, los Aurum eran, siempre subían como, siempre estaban grabando, tenían este canal en YouTube, güey, cuando YouTube no eran YouTubers, güey, ¿no? O sea, era, el canal seguro todavía se llama Aurum Cam. Y grababan Aurum Camps de tour y eran morros de 15, 16 años yéndose a poner pedísimos y tocaban en Durango y de regreso los veías en la banda de que puta, mañana tengo examen, güey. O sea, para mí eso era súper novedoso y que era como algo que ellos naturalmente, ellos fueron como, qué importante poderlo decir en voz alta, güey. Para mí era como todo lo que yo veía de Aurum a la distancia era como este hermano mayor que te pasaba bandas más chidas, ¿no? Yo los veía y seguía sus MySpace personales, güey. Descubrí una de las bandas que más me gusta en mi vida que se llama Every Avenue porque Vela, el guitarra de Aurum, ahora de División, tenía Trading Heartbeats. Qué oso que me acuerde de esto, güey. Pero el güey tenía la de Trading Heartbeats de Every Avenue en su página de inicio de MySpace. Y cuando una vez me metí a ver el perfil del Vela, como que viendo, o sea, pues chismoseando en MySpace y sonó la canción y dije, Dios mío, ¿qué era esto? Y ese es solo un ejemplo de mil veces que situaciones en las que estaba involucrado Aurum, ya sea abriéndole a una banda, güey, o subiéndose a tocar con la playera de una banda, o publicando algo en Messenger. Hubo un momento en donde ya podías poner en Messenger lo que estabas escuchando y yo nada más me la pasaba apuntando de la gente que yo respetaba y de la gente que yo había agregado como fan y que me habían aceptado. Obvio, nunca ni saludé, nunca hablaba nada porque era como saludar, puede ser que te des cuenta que no me conoces y luego me vas a eliminar. Entonces solamente estoy como aquí de boyerista con tu gusto musical, tomando notas, ¿no? Y para mí fue importantísimo. Justo el Aurum se sentía como la banda más accesible en su momento, que estaba realmente conectada con la escena del underground mexa. Y luego pues ya sucedió lo que todos estamos muy curiosos de saber porque tienen una historia por ahí, pues no sé, como muy, muy intensa, güey. Justo cuando iban a pasar con su primer disco, nosotros los vimos salir de Guadalajara, los vimos grabar en Sonic Ranch y de repente regresar a Guadalajara. Y luego ya el Tano es el vocal de Inside, Bell es el guitarro de División, tienen por ahí pues alguna historia, industria musical. Es una puta lástima, o sea, la industria musical cobra víctimas todos los días y ninguna de ellas es justa. Una de las más injustas de todas es Aurum, güey.